Me ha tocado varias veces en viajes así alrededor del mundo, que cuando te oyen hablar te dicen, ¿de dónde vienes? Y me la pienso decir. No, es en serio. ¿Sabe por qué? Porque más de fácil unas 10 veces en mi vida, cuando yo les digo, vengo de México. Oiga, dicen que es muy corrupto México. Dices, híjole, da pena decir, no, pues vengo del cerro. Da pena decirlo, hermanos. Fíjense, de una calificación de 100 puntos, México tiene 31 puntos, o sea, está entre los últimos, o sea, en cuanto al ranking, y de los más corruptos alrededor del mundo. Volteamos la tortilla y los países menos corruptos, los 10 primeros, es Dinamarca. Tiene solamente 10 puntos de corrupción, o sea, un 90 de aprobación de gente íntegra, pero tienen corrupción, 10%. Y así se va a Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia. A propósito de Suecia, fíjese que hace como unos 5 años, no más, unos 6 años, 7, fuimos a visitar casas de oración en Estocolmo, Suecia. Y en unos días que tuvimos allí de esparcimiento, pues vamos a conocer la ciudad. No, pues es una ciudad bellísima. Que entre las cosas que me impresionaron, no veía un papel tirado, así es, no es exageración, hasta volteaba y decía, no, tiene que haber uno. No hay chicles así pegados en las sillas, como ustedes comprenderán. Y entre lo que escogimos para visitar en la ciudad de Estocolmo, estaba el Congreso, donde sesionan los senadores. Y yo le pregunté al pastor, oye, pero ¿cómo ahí que? No, es que ellos dicen que es propiedad del pueblo. Y como mañana no sesionan, pues podemos ir, si ustedes quieren. Y yo dije, yo quiero ir, yo quiero conocer. Y los demás con los que iba dijeron, pues sí, lo incluimos. Total, llegamos al siguiente día ahí al Congreso y había un par de argentinos, un chileno y alguien más allí, todos latinos, curiosamente. Y cuando nos acercamos para pues que nos recibieran, pues nos saludamos, ¿no? Y, ¿ustedes dónde son? No, pues de México. Ustedes, no, pues de Argentina. Y así, mucho gusto. También vinieron a ver el Congreso de aquí en Estocolmo. Y sí, llega un señor, un hombre así, parecía vikingo. Bueno, son vikingos, pues, ¿no? Pero así, grandote y rojo, una barbota pelirroja así. Y con un perfecto español, dice, bienvenidos. En un momento les voy a asignar a una guía para que les explique y las preguntas que ustedes quieren hacerle, con todo gusto se las vamos a responder. Y luego ya llega una señora, también así rubia, ¿no? Una señora como de unos 60 años. Y con un perfecto español nos saludó. Y alguien le preguntó, oiga, ¿cuántos idiomas habla? Dice, como 25. Híjole. O sea, súper educada la señora, ¿no? Y entramos al Congreso y empezamos a ver, nos empezaba a explicar cuando inició todo el asunto que tenía que ver con el Congreso. Íbamos descendiendo y estaban las curules, las sillas donde se sientan los senadores, ¿no? O los diputados. Y dice, ¿pueden sentarse? Si quieren. Entonces yo dije, no, yo sí me siento. Y me senté. Y pues era una silla convencional, ¿no? O sea, es más, casi tirándole algo sencillo. Y con uno de los hermanos que iba, le dije, oye, ¿te acuerdas cuánto costó los curules ahí en México? En la mañana dije 1 millón, pero no, me equivoqué. No. Pero sí llegaba a los 100,000. O sea, una silla de 100,000 pesos. Y le preguntamos, oiga, estos asientos, no, pues, ¿cómo se les hace? No, pues están bien, ¿cuánto costaron? No, pues como $2,000. O sea, te hablan en dólares para hacer la conversión. Y bueno, entonces mientras nos explicaba,
llegó un momento que dijo, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta? Y todos estaban callados y yo levanté la mano. Y le dije, yo tengo una pregunta. Oiga, los diputados, los senadores, todos los que sesionan en estas cámaras tienen su sueldo, entiendo, pero aparte el Estado les subsidia la comida, el transporte, autos, hoteles. Dicen, no, ¿cómo? No, se les da un salario y ellos pagan sus gastos personales. Ay, yo nomás volteaba a verme con los que iban, ¿no? Así como diciendo, híjole, nada que ver con México, ¿no? Acá creo que están las cirugías estéticas de la que hace el aseo en la casa de los políticos, ¿no? Y, ay, qué tremendo. Y luego otra pregunta, y nadie preguntaba, y luego, yo otra pregunta. Oiga, le digo, le hice 3 preguntas. La primera fue esa que mencioné, y la segunda yo le dije, oiga, cuando un político aquí que anda en campaña es elegido, ya sea como el primer ministro o qué sé yo, si no cumple las promesas que hace, ¿qué hacen ustedes aquí en Suecia? Y me dijo, inmediatamente lo destituimos, así dijo, porque toda la gente y todos los demás estamos subrayando lo que va haciendo según las promesas. Y dije, volteo y dice, hacemos una especie de referéndum y la gente dice, no, ¿qué hacemos? Y los quitamos, dice, y algunos los hemos llegado a meter a la cárcel, así dijo. O sea, hay corrupción mínima, pero la hay. Entonces, dice, otra pregunta, y otra vez. Y luego dice, oigan, dice, usted que está preguntando y los que está junto a usted, ustedes son mexicanos, ¿verdad? Yo me quedé al lado. Le digo, pues sí. Dice, es que sus preguntas tienen que ver con todo lo que yo sé, cómo son los políticos en México. Corruptos a más no poder. Da pena. Esa es la verdad. En México tenemos escandalosísimos casos de corrupción de los políticos en turno. Entre otros, nada más por mencionarlos, no los voy a explicar porque pues imagínense, ¿no? Está la estafa maestra, el Fobaproa, el saqueo a Pemex, Petróleos Mexicanos. Según una nota que usted puede verificar, en los sexenios del 2000 al 2012, son 2 sexenios, desaparecieron de las arcas federales, escuche bien, la cantidad de 420,000 millones de dólares. Ay, Dios. A ver, otra vez. 420,000 millones de dólares en 12 años. ¿De dónde era ese dinero? Eran de los excedentes petroleros, porque México es un país petrolero. Y en esos 2 sexenios, cuando inició el presidente que ejerció en el 2000, el precio del barril andaba como en $40. Y cuando inició el año 2000, que fue cuando inició su sexenio, se disparó hasta 110, 120. O sea, es un dineral. Como decimos aquí en Jalisco, es bien mucho. Mire, con ese dinero, híjole, no, ¿qué no se podría haber hecho? Fíjese, la corrupción en las personas está registrada desde que el ser humano decidió rebelarse a Dios. Apártate de Dios y se te desboca la corrupción. Hay un texto en Génesis 6, versículo 5, lo leo en la versión al día, que dice así: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande. ¿Cómo era la maldad? Muy grande. ¿Cómo es la maldad hoy? No, es peor que antaño. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad. O sea, se ha multiplicado la maldad.
Dice, era muy grande en la tierra y que todos sus pensamientos de las personas de ese tiempo tendían siempre hacia el mal, siempre hacia el mal. Se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Hay otra versión que dice, le entristeció el corazón de Dios, se entristeció. O sea, ¿cómo es posible que hayan caído de esa manera? Hay un versículo impresionante. Este texto que vamos a leer a continuación describe perfectamente, de manera increíble, cómo es que operan los que ejercen en el poder, cómo es que se corrompen, se enriquecen. Y el texto que voy a citar está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Este fue escrito hace 3000 años. Ni más ni menos. O sea, hace muchísimo que Salomón describió lo siguiente. Ponga atención a la lectura o léalo conmigo. Dice así: cuando veas que en una provincia, en una nación, etcétera, hay opresión contra los pobres, que reina la injusticia y se violan los derechos de los pobres. Híjole, parece que está describiendo México, ¿no? Fíjense, México tiene como 125, 130 millones de habitantes. Casi 47 millones de personas en México viven en pobreza, son pobres. Comen una vez al día, dos cuando mucho, ganan bien poquito. Y de esos casi 47 millones, el 7% viven en extrema pobreza. ¿Qué significa? Que hoy pueden desayunar una tortilla con sal y mañana no tienen nada que comer. Y pasado, un pedacito de pan con agua o con café, y al siguiente día nada, y al siguiente nada. Es extrema pobreza y todo eso es vergüenza para el ser humano. ¿Cómo es posible que haya gente que viva de esa manera? El hombre que me hace es un jardinero, el que me hace el jardín de mi casa. Una vez platicando con él, le dije, ¿de dónde vienes? Dice, no, yo vengo de Guerrero. Dice, ¿y qué te hizo venirte para acá? Dice, no, pues es que allá el trabajo que hay es de campesino. Los grandes propietarios pues son políticos, son hacendados. Dice, yo cortaba caña. Dice, ¿sabe cuánto me pagaban? 20 pesos al día. Y dije, ¿cómo? ¿En serio, Berna? Así se llama Bernardo. Me dice, sí, 20 pesos al día. Dice, y cuando alguna serpiente o alacrán mordía a alguno de los campesinos, pues me picó una serpiente. Y, dice, y los despedían, los corrían, vete a morir a tu casa. Y los dueños de todas esas grandes plantaciones son políticos, muchos de ellos. Bueno, retomo el versículo. Cuando veas que en una provincia hay opresión contra los pobres, que reina la injusticia y se violan los derechos de los pobres, no te sorprendas, porque a un alto funcionario lo protege otro funcionario más alto. ¿Dónde he oído eso? Y a ambos los protegen otros más arriba, otros superiores. Dice el versículo 9, hasta el rey obtiene su parte de ganancia. La riqueza de un país se la dividen entre ellos. ¡Wow! Pero no es nuevo. 3000 años hace que se escribió este versículo. Se reparten entre ellos. Hace años, de hecho los primeros años de Casa de Oración, se convirtió un hermano con su esposa y sus hijos, se convirtieron al Señor. Y él ya está en la presencia del Señor, ya murió. Él era agente de tránsito, traía una motocicleta, cuando se usaban las Harley, él era un agente. Estaba así grandote y con sus botas, se veía imponente el hombre. Pero su conversión le trajo un cambio radical. Y un día me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto. Me dice, es que
Bueno, usted ha de entender, dice, mire, de ahora que me convertí, tengo problemas en mi trabajo. ¿Por qué? Porque me exigen una cuota, ¿verdad? No me acuerdo la cantidad, pero vamos a poner 10,000 pesos diarios. Que yo creo que en algunos casos anda hasta más. Dice, me exigen una cuota. Yo una vez tengo que esforzarme pues, para extorsionar a la gente, inventarles infracciones y pues, si no quieres pagar la infracción, lo que te dicen a ti cuando haces alguna infracción. Pero pues ¿cómo nos podemos arreglar, no? Entonces sacaba rápido los 10,000 de la cuota que me pedían y todo lo que yo sacara después, eso era para mí. Y tenía varias propiedades, o sea, vivía muy bien. Dice, pero estoy avergonzado. Yo ya no quiero hacer eso porque ahora entiendo que a Dios no le agrada. Y lo hostigaron muchísimo. Yo le dije, a ver, explícame más, dime, háblame con la verdad. No, pues, le estoy diciendo la verdad. Pero a ver, explícame. Dice, es que yo tengo un jefe, a ese le doy 10,000. Él se queda con 2,000 y pasa los 8,000 a otro. Y luego ese se queda con una parte y luego se va al otro. Y luego al otro y le llega hasta el día mero arriba. Ese versículo, no sé si lo escribieron por México, no creo. Todavía no existía nuestro país. Está medio raro el asunto, ¿no? Fíjese, el diario La Jornada de Zacatecas publicó este miércoles 1 de mayo la siguiente nota, cito, la frase conocida de un político que es pobre es un pobre político. No sé cuántos la han oído. Bueno, esa fue una forma en la que un exgobernador en el Estado de México y empresario utilizó esta frase para decir que un político debe hacerse rico. De lo contrario, se le debe de considerar como un mediocre, como un incapaz. O sea, político pobre, pobre político. No, agárrenle. A ver, pregunta. No sé cuántos políticos usted conozca, pero ¿conoce algún político pobre? ¿Por qué será? Yo no sé. Ahí lo dejo. O como diría un expresidente de México, el sexenio pasado, él dijo, la corrupción en México es algo cultural. No sé cuántos recuerdan eso. La corrupción en México es parte de nuestra idiosincrasia. O sea, así somos. Y lo dijo ante un grupo de personalidades mundiales. Y nomás me miraron así como, ¿qué está diciendo? O sea, para justificar todas las tranzas. Yo no sé, bueno, algunos dicen que fue con una intención X, etcétera, pero a fin de cuentas lo dijo, que era parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra naturaleza. Bueno, sí, pero yo le añadiría de todos los seres humanos, por el pecado. Por eso es que la Biblia insiste que todos los seres humanos, todos nosotros, incluyendo y sobre todo a los políticos, ¿no?, que nos quieren gobernar, que necesitan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitan a Cristo para cambiar la manera de gobernar. Así como este agente de tránsito cambió su manera, pero le costó mucha persecución y vergüenzas y ataques por querer hacer las cosas bien. Porque si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Es muy difícil. Ahora en el Congreso de Mujeres se me acercó una de ellas y me dice, pastor, me gusta saludarlo. Dice, oye, yo estoy siguiendo su serie del cristianismo y la política. Ah, qué bien. Dice, es que yo me estoy lanzando a un puesto importante político, en una parte aquí de México, de uno de los estados acá del sureste. Dice, y le digo, ¿y cómo vas? No, pues bien. Dice, está muy interesante esa serie. Y yo le dije, oye, y bueno, te veo, pues estás aquí, eres cristiana, soy cristiana. Y yo le pregunté, ¿a qué piensas tú que te puedes enfrentar? Dice, no, yo sé, dice, pero es que a mí Dios ahí me puso.
Le dije, qué bueno que dices eso, porque a Daniel Dios lo puso, a José Dios lo puso. Ellos no dijeron, yo voy a hacer política o voy a tener un puesto político alto para de ahí yo poder ayudar a la gente y glorificar a Dios. Dice, no, Dios ahí me puso. ¿No tienes miedo? Dice, pues sí tengo algo de miedo. Y sobre todo en este tiempo de elecciones que ya han asesinado un montón de candidatos, ¿no? Se necesita Cristo. Mire, vamos a ver la historia de un político que se convirtió a Cristo, para que vean cómo es que cambia la manera de vivir, de ser, de actuar. Este hombre se llamaba, es la historia de un hombre llamado Zaqueo. Bueno, irónicamente tiene un nombre muy, Zaqueo. ¿Cómo te llamas? Zaqueo. Híjole, qué nombre. No le ponga así a sus hijos. Pero así se llamaba este hombre, Zaqueo. Y voy a leer Lucas 19:1 en la versión en lenguaje sencillo. Dice que Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico. Y yo le pongo ahí comillas para resaltar, un hombre muy rico. Ahora, ¿de dónde provenía su riqueza? Sigamos leyendo. Este era jefe de los cobradores de impuestos. Estaba relacionado con Hacienda. O sea, tenía un puesto, era un funcionario que cobraba los impuestos a favor de Roma. Lo que se hacía en aquel tiempo es que el Imperio Romano era que gobernaba, tenía uno de las naciones sujetas era Israel, y les exigían un impuesto. Pero ellos, para ahorrarse un poco de trabajo, contrataban a algunos de ellos mismos, judíos en este caso. Oye, mira, esta provincia me da tantos denarios al año. Entonces, si tú me los recolectas, te doy un tanto por ciento. Pero si tú de alguna manera me das ese dinero, fíjense qué interesante. Por ejemplo, 10,000 dracmas, es un ejemplo, ¿no? O 10,000 denarios. Una vez, si tú me dices, aquí está lo que esta provincia produce en impuestos. Entonces, como tú ya me diste, tú puedes cobrar lo que tú quieras. Entonces ellos, pues se hacían de préstamos, dinero, no sé, y así empezaban a crecer su riqueza. Bueno, Roma, aquí están tus impuestos. Entonces, los habitantes de esa provincia, si ellos tenían que pagar un dracma, él les pedía 3. O sea, abusaba. De allí, él amasó una gran fortuna. Era Zaqueo, un hombre muy rico, y era el jefe de los cobradores de impuestos. El mero mero. Dice el versículo 3. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito de estatura y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol. La versión Reina Valera dice que un sicómoro, otra dice a un árbol muy alto. ¿Sí? Y ahí se trepa a Zaqueo. Algo oyó de Jesús que le interesó. Lo más seguro es eso. Versículo 5. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba. La Reina Valera dice que Jesús se detuvo, alzó la cabeza y vio a Zaqueo ahí colgado. Y le dijo, Zaqueo, fíjate, hasta sabía su nombre, ¿no? O sea, es que nadie todo conoce al Señor. Le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo se bajó rápidamente y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Se puso bien contento. Ay, Jesús en mi casa. ¿Verdad? Y pues ha de haber tenido una mansión, ¿no? Dice el versículo 7, cuando la gente vio lo que había pasado, empezaron a criticar a Jesús y a decir, no le baja el aire acondicionado, no le sube al aire acondicionado. Empezaron a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre a Jesús ir a la casa de ese hombre? Noten lo que pensaba la gente de Zaqueo, a ese hombre tan malo, de lo peor que ha dado la sociedad aquí en Israel. Un ser despreciable porque abusa de todos
y le quita a los más pobres, le quita todavía y les exige, y si no le pagan los mete a la cárcel. Porque eso es lo que hacían. ¿Cómo es que Jesús se mete en la casa de ese hombre tan malo? Versículo 8, después de la comida, que seguramente convivieron, Jesús le habló del reino de Dios, de seguro, pues es obvio. Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, fíjate lo que le dijo: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Oh, imagínate a un político diciendo esto. ¿Ustedes creen que sea posible? No, tengan fe. Al que cree todo le es posible. Tengan fe. Miren, aquí está un Zaqueo. Aquí está un hombre que sí lo hizo. La mitad de mis bienes le doy a los pobres. Y si he robado algo, que era lo que había hecho. Hay una versión que dice, y de lo que he robado, devolveré 4 veces esa cantidad. Pregunta, ¿ustedes creen que Cristo llegó a la vida de este político? No hay lugar a dudas. Como llegó al corazón de este hermano agente de tránsito. Su vida ya no podía ser envuelta en la corrupción. De hecho, yo creo que fue Zaqueo el fundador del que hoy se llama Instituto para devolver al pueblo lo robado. Bueno, algunos no saben lo que es. Yo entiendo, no a todos les interesa la política, ¿no? Ahora fíjense, si los políticos devolvieran al pueblo lo robado, hermanos, créanmelo, seríamos uno de los países más ricos del mundo. Nada más que devolvieran los 420,000 millones de dólares que se robaron en 12, nada más con eso se paga deuda externa, inversiones por todos lados. ¿Dónde está ese dinero? Si quieres saber más sobre el tema, busque ahí en internet, ahí está la información. Es vergonzosísimo que hayan desaparecido semejante cantidad de dinero los políticos que nos gobiernan. Continúen con la historia, Lucas 19:9. Jesús le respondió al ofrecimiento de Zaqueo: desde hoy tú y tu familia son salvos. La Reina Valera dice: ha llegado la salvación a este hogar. Pues eres un verdadero descendiente de Abraham, y Abraham es el padre de la fe. Y aquí él estaba creyendo en Jesús, y el creer en Jesús cambia tu vida. Yo, dice Jesús en el versículo 10, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. La Reina Valera dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estamos perdidos, pero yo creo que los políticos por abusivos están súper recontra re bien perdidos por todo lo que hacen. ¿Por qué? ¿Por qué dije esto? Porque para Dios, hermanos, la corrupción en este sentido, en este nivel, en esta área, es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque es el despojo al prójimo, es el despojo y el daño al bien común de una comunidad, de una ciudad. Dios, cuando escogió a Israel para que fuera su pueblo, legisló una ley que le dijo a Moisés que gobernara a través de esa ley. Hay muchos textos que hablan en ese sentido de hacer política y de gobernar. En este caso los israelitas. Voy a leer unos cuantos versículos, porque son un montón, pero voy a leerle unos 4 cuando mucho. Levítico 19:11. Le dijo Dios a Moisés, pues que estableciera jueces, gente encargada de tratar los asuntos de todo el pueblo, que eran numerosísimos. Y les dijo, en referencia a los jueces, a los magistrados, a los que tenían puestos de autoridad, dijo: no robéis, no mintáis, no engañéis a vuestro prójimo. 3 cosas así contundentes: no robéis, no mintáis, no engañéis a vuestro prójimo. ¿Qué es lo que
casi de cajón hacen los políticos: roban, mienten y engañan. Aclaro que no todos, pero un gran porcentaje sí lo hace. Deuteronomio 16:18, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice la ley de Dios: deberás nombrar jueces, o sea, que litiguen, o sea, que den veredictos en los problemas que había entre el pueblo de Israel. Dice: deberás nombrar jueces y funcionarios para tus tribus en todas las ciudades que el Señor te da. Mira lo que viene a continuación: ellos, los jueces y los funcionarios, deberán, es su deber, juzgar a la gente, ¿cómo? Imparcialmente. Pregunta: ¿vivimos en un país donde se juzga imparcialmente? No. Aquí el que tiene dinero compra la ley, es dueño de la ley, de la justicia, aunque sea culpable. Por eso estamos entre los países más corruptos del mundo, porque el que tiene dinero soborna al juez, lo corrompe y lo libera, con la mano en la cintura, así como vemos cómo sucede. Versículo 19: no deberás juzgar injustamente. Miren, hermanos, aquí Puente Grande hay muchos inocentes ahí. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Hay mucha gente inocente. Les llaman chivos expiatorios. Fíjate, hasta agarran algo de la Biblia. O sea, culpan al inocente. Cristo era el Cordero de Dios, inocente, que llevó nuestras culpas. Entonces, gente que está ahí porque políticos o gente rica hace sus corruptelas y compran al juez, compran a la policía, ve, siémbrale marihuana y ya me lo metes a la cárcel y lo acusas de eso que yo hice, pero te voy a pagar. Y aquí el Señor dice: no deberás juzgar injustamente, no, ni mostrar favoritismos, que es muy común, ¿sí? Mi compadre el diputado, entonces viola la ley, anda borracho manejando, atropella a una viejita, la mata. Eso es cárcel según la ley aquí en Jalisco, porque reúne varias agravantes. Pero como es amigo del gobernador, o del señor diputado, o del magistrado X, o del juez tal, pues no le hacen nada. ¿A poco no les hierve la sangre? Sí hierve, pero no nos debe desbordar, porque un día todo eso la pagarán. Eso no lo toman ellos mucho en cuenta, pero es real. No tendrás favoritismos. Continúo, versículo 19: no deberás aceptar soborno. O sea, te doy tanto, pero pues legisla a mi favor, hagan leyes que favorezcan a los ricos y los pobres, no, pues eso es a ver cómo se las arreglan ellos. Dice: no deberás aceptar soborno, porque el soborno ciega los ojos de la gente sabia y cambia lo que la gente buena quiere decir. Pero como hay un soborno, se tuerce la justicia. Y donde hay injusticias, hay violencia, hay impunidad. Hay un versículo, creo que es en Isaías, donde dice que el efecto de la justicia será paz. Y es verdad. O sea, en los países donde se ejerce la justicia, donde no pasan por alto las corruptelas, donde verdaderamente ahí el que la hace la paga. Dice: aquí no queremos ese tipo de corrupción. Los meten a la cárcel y la gente vive en paz. Versículo 20: debes seguir solo la justicia para que puedas vivir y ocupar la tierra que te da el Señor tu Dios. O sea, vivan en justicia.
sean justos. Entre otras cosas decía, si alguno robare, por ejemplo, una vaca de su vecino, de su prójimo, y es descubierto, deberá de regresar 2 vacas. Qué lindura, ¿no? O sea, tenía que ser penado. No solo le devolvía la vaca, sino que le tenía que dar otra vaca. ¿A cuántos les han robado su auto y lo han recuperado? ¿Y cómo se los devuelven? ¿Se los reintegran? ¿Así como estaba? ¿Verdad que no? Sin llantas, sin estéreo, sin... Y tú, oiga, ¿qué? No, así llegó. Llévale como quiera. Oiga, pero es que pues me dijeron que con lo trajeron venía enterito. Así llegó. Así llegó. Vivimos en un país así, hermanos. Isaías 10, versículo 1, dice así: ay de los que dictan leyes injustas. Ese ay es de dolor, es como diciendo, pobres de ustedes, pobres de aquellos que dictan leyes injustas, leyes que favorecen al rico y al pobre lo menosprecian y lo hacen más pobre. Y de esto los senadores y los diputados se las gastan, pero re bien. Con los ricos, con los de arriba, con los dueños del dinero de un país. Oye, legislen a favor, voten a favor y miren, tu maletín con 3 millones de dólares. No, sale, no, órale. Así se manejan las cosas. No solo en este país, donde hay corrupción y donde hay corruptos. Pero hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. O sea, que se enseñorean de los demás. Versículo 2, para apartar del juicio a los pobres. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo siempre los pobres son los más afectados? ¿Se fijan? Increíble. Y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas. O sea, hacen leyes injustas, transan, roban, mienten, despojan a las viudas, roban a los huérfanos. Ay de ustedes, les dice Dios, que se manejan de esa manera. Un día Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, estaba predicando el arrepentimiento. Por ahí, ya viene el Mesías, proclamaba. Y venía la gente para ser bautizada por Juan. Y dice que en Lucas 3:14, dice que llegaron unos soldados a bautizarse, oyeron su mensaje, les impactó, algo les llegó y le preguntaron a Juan, en Lucas 3:14, Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué hacemos nosotros? Queremos cambiar, queremos seguir a ese Mesías que dices que ya viene pronto. Y fíjense lo que Juan les respondió. Ustedes, ahora eran unos soldados, eran unos soldados que tenían que ver con parte de lo que forma un gobierno en un país, la milicia, ¿sí? Guardia Nacional, como sea. Dice, ustedes, les dice Juan, amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así les prometen dejarla en paz. Y Juan les dice, no lo vuelvan a hacer. ¿Quieren entrar al reino de Dios? ¿Quieren caminar con Dios? Basta ya. Dejen de amenazar a la gente y de robarla, de extorsionarla. No lo vuelvan a hacer, dice en esta versión. Y quédense satisfechos con su salario. Sí, cómo no. Supe de un joven hace como 5 años que consiguió su primer trabajo después de la universidad. Recibió su primera quincena y eran como las 7 de la tarde. Él caminaba por una de las calles de Zapopan y él iba atravesando la calle y una patrulla se acerca y se bajan 3 policías. ¿A dónde vas? A mi casa, vengo de trabajar. ¿De dónde vienes? ¿De trabajar? A ver, levanta las manos, ponte con la pared. Pero, oiga, ¿pero por qué? Obedece, órale. Entonces, pues que él me contó. Entonces yo me recargué en la pared así y me empiezan a esculcar y me encuentran el sobre y el que me mete la mano y se lo mete.
Dice, ya puedes irte. ¿A poco no hierve la sangre? Increíble. Esos son nuestros policías. Pero acuérdense que hay unos de arriba que los protegen. Repito, no todos son así, habrá honrosísimas excepciones. Pero a Juan el Bautista los puso, les dijo, no, pues ya basta, no lo vuelvan a hacer. ¿Quieren caminar con Dios, con Jesús? Dejen de extorsionar, dejen de sembrar marihuana, dejen de hacer cosas que presionan a la gente para quitarle su dinero. Eso es de lo más vil que puede hacer un funcionario. Déjeme contarle una experiencia, nunca le he contado la primera vez, es una experiencia dolorosa. Un día estaba yo predicando aquí, era un sábado, y era una boda, y yo estaba oficiando ahí la boda. Y cuando termino, se me acerca un mujer así, yo lo vi que estaba parado ahí, y lo veía nervioso, pero lo vi y dije, ay, no sé, ¿no? En cuanto despido a la gente, se me acerca, pastor, lo están buscando por teléfono porque su hijo tuvo un accidente y parece que se quedó así. Le digo, ¿qué? Parece que murió. O sea, mi hijo el mayor. Ay, ¿te imaginas? ¿Estás seguro? Pues es que ya no tiene remedio y que lo más probable es que en estas horas se muera. Entonces le hablo a mi esposa, entramos a mi oficina y le cuento, le digo, ¿estás lista para lo que sea? Y me acuerdo de ella, me miró y me pues sabemos que Dios es el que tiene la última palabra, ¿no? Y nos dijo que estaba en la Cruz Verde de López Mateos y hacia allá nos dirigimos. Cuando yo llego, lo que pasa es que tendrían como con otros 3, 4 chicos de aquí de la iglesia, tendrían 12 años, no sé. De hecho, ahí está la mamá de uno, por ahí anda, de uno de los chicos, pues traviesos, ¿no? Agarraron una camioneta que yo tenía allí, las llaves y pues vamos, no, pero nadie sabe manejar, pero aprendemos y que no sé qué, total, se accidentaron. Y pues muy feo. La camioneta pérdida total, el seguro no me quiso pagar porque dijo, no, pues es que la estaban manipulando unos adolescentes. Dijo, bueno, eso no importa. Pero cuando llego a la Cruz Verde, pues yo esperaba, en el caso de mi hijo, pues lo peor, ¿no? Entonces llego y digo, oye, yo soy el papá de David Olivares. Me dice, no, él ya. Dice, creo que ya murió. Ay, o sea, ¿te imaginas? Yo dije, bueno, y en eso miro hacia el fondo, allí del puesto de socorros, Cruz Verde, y veo a mi hijo acostado en una camilla, y lo veía así, y me hacía. Y yo le dije, oiga, ese que está ahí, ese es mi hijo. ¿Ese es tu hijo? Y llega otro. Estaban allí los del Ministerio Público y algunos doctores dicen, es que son 2 Davids, el hijo de una hermana que está aquí y el mío. Le dije, no, pues ese es el mío. Entonces, ¿puedo verlo? Dice, sí. Ya habían trabajado algo en él y yo le pregunté al doctor, oiga, ¿cómo está mi hijo? Bueno, cuando fui a verlo, le dije, ¿cómo estás, hijo? Me dice, papá, perdón, empezó a llorar, es que agarramos no te preocupes por eso. Eso, olvídate. Fue un error de juventud y no te preocupes, yo le dije. Y estaba llorando. Entonces ya se acercó un médico y dice, mire, su hijo salva la vida. No, en realidad tiene fractura de la clavícula, el brazo aquí, 2 costillas y pues todo golpeado. Dice, pero va a salvar la vida. Es más, es probable que hoy mismo en unas horas lo demos de alta. Claro, lo vamos a enyesar y puede salir caminando. Pues está bien. Ya como a las 2 horas me dicen, ya, puede llevárselo. Entonces yo voy por mi hijo y lo traigo así y se acerca uno del MP, del Ministerio Público. Me dice, no, pues no te lo puedes llevar. ¿Por qué no? Dice, porque tienes que darme una lana.
¿Pero por qué? ¿Por qué te voy a dar dinero? Si no me lo das, no sale. ¿Cómo la ves? Y hazle como quieras. Aquí las cosas son así. Miren, yo les voy a decir algo. En aquel día, yo voy a testificar contra ese hombre. Porque me extorsionó en medio del dolor. Me dijo, pues mira, aquí se puede quedar hasta 3 días. Ay, hermanos, me extorsionó, me obligó. Yo dije, bueno, ¿cuánto cuestas? Pues tanto. Hasta eso que era medio baratón. No fue, creo que fueron 2,000 pesos. Después que las cosas son así es. Ya, pues se los di. Yo, me importaba más mi hijo, pero me extorsionó. Doloroso, ¿no? Yo sé que a lo mejor para algunos de ustedes dirán, pues eso, a mí me pasó peor. Bueno, yo puedo entender esto. Fíjense, una vez el hermano Pablo, tan citado, el hermano Pablo Hunter, le regalaron una camioneta nueva, nuevecita, una Ford de esas Benz, así bien bonita. Y como a los 3 días de que él había regresado a Estados Unidos, llegó en su pickup viejita. Le digo, hermano, ¿y dónde está su avión? Porque estaba muy bonita la camioneta. Dice, oh, hermano, pues se desapareció de la cochera. ¿Cómo? Dice, pues a lo mejor, así era él, a lo mejor alguien que le ocupaba más que yo, pues se la llevó. Y le digo, oye, hermano, pero nada, gloria a Dios. Así era el hermano, ¿no? O sea, no, hermano, no te preocupes. O sea, no, hermano, pero ¿sabe qué? Hay que ir a denunciar a la policía porque pueden hacer algún ilícito y luego usted tiene consecuencias. Y lo entendió. Y fuimos a denunciar a la Proco y ahí en la calzada. ¿Sí? ¿Y qué creen? Cuando estábamos poniendo la denuncia, el hermano Pablo voltea así por una ventana, estábamos en una primera o segunda planta y voltea y dice, ¡ay, allá está mi camioneta! Y se baja, ¿no? Y él traía otra llave, su llave. Entonces se acerca a la camioneta, caminaba y cojeaba un poco, y se acercó, ¡ay, hermano! Y se acercan los policías, porque ahí, atascado de policías, ahí es donde es su base, ¿no? Entonces él agarra la llave y se acerca. ¿Qué está haciendo? Dice, vengo por mi camioneta. Dice el hermano Pablo. Dice, no, ¿cuál camioneta? Dice, esta es mi camioneta. Y anoche se la robaron de mi cochera, la sacaron y se la robaron. Y se acerca un poli y dice, miren, ¿saben qué? Ni le muevan, porque es del jefe. Si ustedes le mueven, se meten en problemas. Y el hermano Pablo, oh, que les aproveche. Dios les bendiga. Y se da la vuelta y ahí voy yo detrás de él. Le digo, hermano, no, hermano, vámonos. Corrupción. El jefe de la policía se la robó. De ese entonces, fue como en 1986 por ahí. Ya se debe haber muerto el Señor. Ya estaba grande. Esta es del jefe, dijo. Y nadie la toca. Y todavía se trata a decir, y fue por pedido. Y háganle como quieran. Aquí así son las cosas. No, hermano, vivimos en un país donde la gente vive con mucha frustración por los políticos que tenemos. Por esto es el título de este mensaje, es el mensaje de los políticos no quieren escuchar. Pero hay un caso en la Biblia de un político, miren lo que hizo. Bueno, resulta que este político era un rey, se llamaba Acab. Su esposa se llamaba Jezabel. ¿Han oído de la tal Jezabel? Bueno, un día Acab, viendo por la ventana allí, le llamó la atención una viña cuyo propietario era un hombre llamado Nabot. Y le dijo, fue con él y le dijo, oye, véndeme tu viña, porque está continua a mi palacio, entonces yo la quiero para sembrar legumbres. Dice, mira, te doy una mejor que esta o te pago con dinero. Y Acab, Nabot le responde y le dice, mira, no te puedo dar la heredad porque es la heredad de mis padres. Líbreme Jehová. ¿Por qué se la negó? ¿Saben por qué se la negó? Porque en la ley había lo que se conocía como la ley de la herencia. Dios le repartió a cada uno de los hijos de Israel su porción.
Y él estableció, esta la debes heredar a tus hijos, y luego tus hijos a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, de sus hijos, y a sus nietos, bisnietos. ¿Saben cuál era el propósito de Dios? Que todos tuvieran su pedazo de tierra y sembraran, que no hubiera pobreza. Por eso le dijo, no te puedo vender lo que es de mi linaje, de mi familia. Y se enojó el rey, hizo un berrinchote y fue y se acostó, y se volteó y empezó, ahí estaba todo refunfuñando, y llega Jezabel y le dice, oye, ¿por qué estás así? Y le dice, es que yo quiero la viña de Nabot, y no me la quiso vender. Y le dice la tal Jezabel, oye, ¿qué no eres tú el rey? O sea, ¿qué le estaba diciendo? A ver, ¿qué no eres tú el rey? Como diciendo, pues agárrala, tú eres el rey, tú eres el gobernador, tú eres el presidente, tú eres el más alto funcionario en este país, agárrala. Dices, más, no hagas nada, yo mismo. Hizo unas cartas y se las mandó a los magistrados que estaban debajo de ellos. Y en esas cartas dijeron, agárrenme al tal Nabot, póngalo en medio del pueblo, contraten a 2 hombres perversos para que testifiquen contra él y el pueblo lo apedree. Y los que estaban abajo siguieron las instrucciones del corrupto Acab y de su mujer, también sumida en la corrupción. Entonces, ejecutan las órdenes los de abajo, agarran a Nabot, lo presentan delante del pueblo, le pagan a 2 hombres perversos para que testifiquen. Este blasfemó contra Dios y contra el rey. Y Nabot dice, no, muerte. Y lo apedrearon y ahí murió. Entonces la tal Jezabel va con Acab, el rey, el gobernador, entiéndase, el presidente, y le dice, ahí está, ya puedes tomar la heredad, ya Nabot ya murió. Ay, gracias, amor. Sí, también hay perversas, Pero luego aparece en escena Elías. Ese profeta sí, ese no tenía pelos en la lengua, y hablaba de parte de Dios y decía lo que tenía que decir. Y Dios le dice, voy a decirle a Acab que va a morir como un perro, así, y su mujer, y lamerán su sangre de ellos. O sea, Dios estaba ofendidísimo por lo que le habían hecho a un ciudadano común, lo habían despojado. Y ahí va el tal Elías y le dice, oye tú, dice, ¿me encontraste? Te encontré, y ahí te van a comer como los perros, te van a comer, y a tu esposa van a lamer su sangre. Y así terminaron. Por eso, si hubiera algún político que escucha esto, gobierne bien. ¿Cuántos dicen amén? Qué increíble, ¿no? Ellos creen que todo va a quedar así, que la justicia nunca les va a llegar. Podrán evadir la justicia aquí en la tierra, pero la justicia de Dios jamás podrán evadirla. No hace mucho murió un líder sindical que se ufanaba públicamente, un líder sindical. Compraba autos de 3 millones de pesos. O sea, da mucha pena. Pues hace poco se murió. ¿Y saben qué? Digan todos, ¿qué? No se llevó nada. No se llevó nada. Todo se quedó. Y pues lo único que le queda es dar cuentas un día a Dios. Fíjate, ahí en 1 Reyes 21:20, Acab le dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él le respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Te has vendido, siendo que eras el gobernante, y te has vendido a hacer lo malo. Políticos que nos gobernarán el próximo sexenio, no se vendan a hacer lo malo. No les pedimos más, ¿verdad que no? Juzguen imparcialmente y con justicia, y no menosprecien ni roben al pobre, porque si lo hacen, no saben con quién se metieron.
con Dios mismo, y Dios se los va a demandar. Todos los actos de corrupción que los gobernantes hagan no quedarán impunes, hermanos. Todos los políticos corruptos enfrentarán sus corruptelas en el día del juicio. Como anhelo ese día del juicio, no será para los cristianos, sino para aquellos que abusaron de la gente, pero nosotros seremos testigos. Y yo estaré allí y veré a aquel en ministerio público. Y le voy a decir: a mí me extorsionaste en medio del dolor de tener a un hijo allí quebrado, y te aprovechaste y me robaste. Y eso me ofendió y me dolió. Pero yo no estoy amargado en esta vida, esa es la verdad. Porque está el otro lado, hay que perdonar. Pero sí podemos exigirles a los que nos quieren gobernar, a los que van y te tocan a la puerta: oiga, mire que yo soy del partido, mire, vote por mí. A ver, y saque las notas de este mensaje y léaselas. Ok, quiero que gobiernes bien, quiero que... Por supuesto que te van a decir: oh, por supuesto, claro, pues por eso, pero deme su voto y yo, mire, le prometo. Y usted haga así, ay, por eso cuando me dicen: pastor, ¿por quién voto? No, pues, no, está en chino. A los que no entienden mucho de esto, a veces dicen cosas como, no, pues es que es una obligación votar. No, no es una obligación, es un derecho que lo puede ejercer o no. Si usted quiere votar, vote. Si no quiere votar, no vote. Yo nunca le voy a decir por quién sí o por quién no. ¿Sí? Políticos, toda injusticia que cometieron no quedará impune. Todos los políticos que desviaron fondos públicos no quedarán impunes. Digan no. Los asesinatos que cometieron la gente que estaba en el poder político y el poder económico no quedarán impunes. Los jueces que recibieron sobornos para dar por inocente al culpable no quedarán impunes. Todos los políticos que robaron y se escondieron detrás del fuero constitucional, como diputados o senadores, no quedarán impunes. Todos los políticos que engañaron al pueblo para robarlos no quedarán impunes. Todos aquellos políticos que se dejaron sobornar por los ricos para que legislaran a su favor no quedarán impunes. Todos los políticos que abusaron del poder, que se enseñorearon de la gente, no quedarán impunes. Todos los políticos que usaron el influyentismo para evadir la justicia no quedarán impunes. Todos los que protegieron a los ricos de este país, los políticos, no quedarán impunes. Todos los políticos que mandaron matar a alguien no quedarán impunes. De hecho, en las actuales comicios o tiempo electoral, ya van hasta el viernes. Yo tenía el jueves, yo tenía esta información: 50 asesinatos vinculados a las elecciones aquí en México, 50. Pero el viernes y el sábado creo que mataron otros 3, entonces ya son 53. De esas 50 víctimas hay 26 que eran aspirantes a un cargo de elección popular. Fíjense nomás, ya se están matando. Ya rebasaron la cifra del sexenio anterior. Otros eran familiares de los políticos, de los funcionarios públicos o de candidatos, y pues ahí van sobre los hijos, sobre la esposa. Híjole, hermanos. En total hay un registro de 156 agresiones, estos son datos actuales, a personas relacionadas con los comicios, en las que además de los asesinatos hay 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas de muerte, que las han ido cumpliendo poco a poco. Y los partidos con mayor número de aspirantes asesinados es Morena con 9, y el PAN con 5, y algunos otros. Pero nada quedará impune. Termino con Isaías 10, versículo 3 y Apocalipsis 20. Isaías 10, 3 dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿Qué van a? Esto se los decía a los magistrados del tiempo de Isaías, a los gobernantes.
que torcían el derecho y se corrompían. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿Qué van a hacer cuando les venga el castigo? O sea, la justicia divina. ¿Qué van a hacer? ¿A quién se van a acoger para que les ayude? ¿A quién? ¿Qué? Pues que el diputado es mi compadre. Pues que el gobierno, aquí se te acabó todo. Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿qué vas a hacer? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Se te terminó todo. Porque habrá un juicio, el juicio final. Apocalipsis 20:12, y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Imagínense esa escena. Ese es el juicio del gran trono blanco, donde serán enjuiciados todos los que rechazaron a Cristo. Dice, y los libros fueron abiertos, de esos grandes que estaban delante de Dios, de pie. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de aquellos que como Zaqueo, que como el hermano que dejó su vida de corrupción, el agente de tránsito, y cambiaron su vida, esos y murieron con Cristo en su corazón, esos están inscritos en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Es un lenguaje metafórico, obviamente. No son librotes, ¿no? Así, no. Pero fueron juzgados según sus obras, según sus acciones. Ahí está. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, ya el infierno, ¿sí? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde está inscrito tu libro, tu nombre? ¿En cuál libro? Asegúrate que sean en el libro de la vida, del Cordero. Asegúrate, ¿sí? Y si tú dices, mi nombre está inscrito, tu vida no debe ser una vida de corrupción, debe ser una vida de justicia, empezando por los tuyos en tu casa. Contrato igual a todos tus hijos, sin maltratar a tu esposa y tantas cosas. Vamos a orar, vamos a orar. Los políticos que quieren gobernarnos, pues ellos pues vienen a solicitar pónganse de pie, ellos vienen a solicitar tu voto, etcétera, ¿no? Hace unos días, uno de los pastores me dijo, oye, Chuy, fíjate que me buscó tal persona. Y cuando dijo el nombre, órale, es un exgobernador. Oiga, le dice, porque lo conocía por algunas razones, ¿no? De su negocio. Y le dice, oiga, dice, quería hablar con usted porque queremos hablar con el pastor para ver que nos dé tribuna para hacer, pues, no voy a decir ni el partido ni el nombre del gobernador. Pero eso ha sido cada que hay elecciones. Nos busca, ¿no? Y el pastor le dice, no, olvídate, dice, no, pero nosotros, mira, necesitamos el voto. Y dice, no. Me dice, ¿cómo ves, pastor? Le digo, fíjate qué cosas, le digo. Un exgobernador quiere hablar conmigo para que lo deje hacer proselitismo político, aquí entre ustedes, de X partido. Digo, fíjate, nos quieren gobernar y quieren, de entrada, que yo viole el artículo 130. Inciso E. Quieren que yo viole porque está prohibido claramente en la Constitución que un ministro de culto no puede ni debe hacer proselitismo político ni en contra ni a favor de ningún candidato. Entre las penas que hay por violar estos artículos está, en lo económico, 5 millones de pesos de pena.
la clausura del local. El registro como asociación religiosa anulado. ¿Y sabes qué dicen? No, pero pues no pasa nada. No, que ni se me pare enfrente. Porque le diría lo que le dije una vez a uno: ¿tú me quieres gobernar? ¿Y quieres que yo viole la ley? ¿Y quieres gobernarnos? Dije, ¿tienes vergüenza? Pastor, ¿y qué vamos a hacer en estos comicios? Pues no sé. Yo sé lo que tengo que hacer, pero yo no les voy a decir. Si ustedes quieren ir a votar, voten, pero analicen. Si no quieren ir, pues no vayan. Mejor lleven a la gente a Cristo que a las urnas. Bueno, y si quieren ir a las urnas, está bien, yo no tengo problema. Porque alguno dirá, no, pues yo quiero votar, pues vaya y vote. ¿Y por cuál voto? No le voy a decir. Ahora, si quieren un candidato, yo propongo al profe. De hecho, hicimos un meme y él está allí. Vote por mí, yo sí cumplo mis promesas. Usted sabe, ¿no? El toque de humor. Pero no, la verdad es que por eso dice la Biblia que en el caso de nosotros debemos de orar por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero sí les podemos exigir. ¿Quieres mi voto? Pues sí. Bueno, yo también te puedo pedir: no menosprecies a los pobres. Ya basta, ya. No te enriquezcas de manera, y no hagas negocios a la luz de tu puesto político. Yo dudo mucho que nos hagan caso. Esa es la verdad. Pero habrá alguna excepción. Pero ¿qué les parece si oramos por ellos? Porque sí que lo necesitan, porque nosotros viviremos las consecuencias de sus legislaciones, de sus actuaciones. Si se siguen robando el dinero, estamos más endeudados. Es más, algunos que están aquí, que todavía no nacen sus hijos que un día van a tener, ya nacen endeudados por los políticos que nos robaron. Pero como sabemos que las cosas en este mundo, pues para nosotros son pasajeras, ¿no? Realmente no debería ni de frustrarnos ni de amargarnos, porque no nos vamos a llevar nada. Que se queden con todo. A fin de cuentas, ni ellos tendrán un solo centavo de lo que se robaron. Este es el mensaje que los políticos no quieren escuchar, pero ustedes lo reciben, ¿verdad que sí? Y comprométanse a orar. Nos comprometemos a orar siempre. Hay 3 candidatos a la presidencia. Orar por los 3. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Es bueno y justa indignación demandar justicia a los que nos quieren gobernar. Nosotros la demandamos, la exigimos, porque así dice tu palabra. Les das mandamiento, pero muchos de ellos no obedecen. Oyen y sale por acá. Pero aún así, Señor, oramos por misericordia para la persona que quede como presidente de este país. Que se despoje de su avaricia, quien
hands tied, neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day, and when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day, and when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?